Otra petición española, pero sobre un tema distinto. Se trata de la precarización de las condiciones de trabajo de los profesores asociados en el ámbito universitario. Creo que los peticionarios están aquí con nosotros. Quisiera darles la bienvenida a Isabel de la Cruz y a Vincent Monroig. Tienen ustedes la palabra. 5 minutos en total, o sea, repartir entre los dos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores. Hemos venido hoy aquí para explicarles de viva voz la petición que ya presentamos en su momento sobre las insostenibles condiciones laborales de un colectivo muy numeroso de profesores y profesoras de la Universidad de Valencia, el llamado personal docente e investigador asociado. Planteamos esta queja ante esta comisión no sin antes haber intentado encontrar una solución al problema mediante reuniones, peticiones, encuentros con las autoridades académicas de nuestra universidad, con el rector, el gerente, vicerrectores, con nuestro gobierno autonómico a través de la Dirección General de Universidades e incluso presentando una proposición no de ley en las Cortes Valencianas que, he de decir, fue aprobada por todos los grupos políticos que componen la Cámara. Pues bien, todo este trabajo realizado a lo largo de los últimos años, todo el esfuerzo ha sido en vano. La situación de precariedad, de discriminación salarial y laboral que padecemos no solamente no ha cesado y además no es exclusiva de la Universidad de Valencia. Está presente en todas las universidades públicas. De ahí la gran importancia de este tema que hemos denunciado. En la Universidad de Valencia, que es nuestro caso, las y los profesores asociados que accedemos a la universidad a través de un concurso de méritos somos algo más del 30% de la plantilla total. A fecha de 31 de diciembre, según datos de la propia universidad, decía que existían 1.246 profesores o puestos de trabajo de docentes ocupados por profesorado asociado. Si a esto le unimos otro colectivo de profesorado asociado, que son los sanitarios, nos encontramos con que el 41% de todos los puestos docentes universitarios de nuestra universidad son ocupados por este tipo de personal. Además, si aplicamos unas tareas docentes medias de unos 13 créditos, por ponerlo bajito, estamos hablando de que el 75% del total de la docencia impartida en los grados universitarios de la Universidad de Valencia fueron impartidos por profesorado asociado. A pesar de la relevancia mostrada del profesorado asociado para el sostén de la universidad, nuestra situación no puede ser de mayor precariedad y discriminación que se manifiesta de modos diversos y también en diferentes niveles. En primer lugar, los sueldos del profesorado asociado, ahí tienen algunos datos, son absolutamente inadecuados al nivel de cualificación profesional exigido y desproporcionadamente reducidos en comparación con las otras figuras docentes de más o menos, a las que se les exige más o menos lo mismo. Para que quede claro, un titular de escuela universitaria, que no se le pide que sea doctor, con dedicación a tiempo parcial de 6 horas, tiene un salario anual de 12.426 euros. Por la misma dedicación de trabajo, un profesora asociado, cobra 7.185. Por lo tanto, está claro que esta discriminación atenta contra el principio de igual trabajo, igual salario. Además, y por otra parte, si hacemos cuenta de las horas reales de trabajo, siguiendo el documento elaborado por la propia universidad, que dice que por cada hora de docencia el profesorado necesita de 7 horas para preparar las asignaturas, corregir trabajos, exámenes, atender a los alumnos y alumnas, dedicación a otras tareas de gestión, etcétera. Nos vamos a encontrar con que el profesorado asociado está trabajando por 5,43 euros hora. En fin, un documento con estos cálculos ya fue entregado a esta comisión en abril. Este salario de 5,43 euros de un titulado superior es un buen argumento para cualquier universidad, como para otras organizaciones en periodos de crisis, como este que hemos estado pasando recientemente, para que haya aumentado su plantilla pasando de 974 personas en el año 2012 a los 1.246 de 2016. Un incremento que no tiene parangón ni comparación ninguno con el resto de la plantilla y otras figuras docentes. Estos datos son datos oficiales de la web del Servicio de Análisis y Planificación de la propia universidad. En segundo lugar, la universidad recurre a esta figura
para contratar temporalmente y mediante renovaciones anuales y a veces semestrales o trimestrales, para las que el profesorado tiene que negociar cada año su situación laboral. Se producen renovaciones anuales con personal que lleva trabajando en la Universidad de Valencia más de 5, 10 e incluso 20 años. De tal manera, yo misma llevo 26 años trabajando en la Universidad de Valencia, concatenando contratos de diversa duración, un año, meses, en fin. Díganme ustedes qué empresa de la Unión Europea se le puede permitir estas prácticas. Asimismo, hemos tenido que sufrir por compañeros y compañeras que les han denegado la renovación de su contrato por estar de baja médica en el momento del inicio del curso, o compañeras y compañeros al que no se les ha reservado su puesto de trabajo en la universidad cuando se les ha designado para ocupar un cargo público, como el caso de alguna compañera o compañero diputados. Dos derechos laborales ya reconocidos para cualquier trabajador en cualquier situación y en cualquier tipo de empresa. En esta misma línea y, en tercer lugar, querría decirles que la Universidad de Valencia no reconoce derechos laborales al profesorado asociado, que sí otorga otras figuras análogas. Así, por ejemplo, en este mismo curso, después de una subida, un incremento de las horas lectivas que hubo hace unos años a todo el profesorado, se han vuelto a reducir ese número de horas docentes, de créditos docentes, a todas las figuras profesorales de nuestra universidad, sin embargo, no a nosotras. También, por ejemplo, aprobado en un documento por el Consejo de Gobierno hace muy poco, el beneficio social de la reducción de horas de docencia por hijos menores o personas dependientes a cargo no puede ser gozado por nuestro colectivo. Pero además, no solo no se nos paga adecuadamente el salario, se nos renueva legalmente cada año y se nos aparta de los derechos laborales reconocidos al resto de la plantilla, sino que se nos discrimina en el acceso a la carrera profesional. Así, el profesorado asociado no recibe pagos complementarios por su calidad docente como el resto de la plantilla, o no puede ser incorporado a los equipos de investigación de los proyectos de investigación competitivos, la base para desarrollar una carrera investigadora. En este sentido, hemos de destacar un hecho muy importante y que refleja de un modo contundente la discriminación de este colectivo. La Universidad de Valencia aprobó el Reglamento para la estabilización de profesores asociados a tiempo parcial, con el fin de posibilitar el desarrollo de una carrera docente dentro de la universidad a aquellos profesores asociados que tuvieran una experiencia como personal docente investigador en la universidad de al menos 12 años. Pues bien, para este mismo curso, una vez más, se han habilitado plazas de promoción en todas las categorías docentes de la universidad, menos en la nuestra. Podríamos seguir enumerando hechos discriminatorios y excluyentes, pero la lista sería larga y el tiempo de que disponemos aquí es limitado. En síntesis, alegamos que se nos paga muy por debajo de lo que se paga a otras figuras docentes similares de la plantilla de la Universidad de Valencia. Se nos deja fuera de los derechos laborales que se le reconoce al resto de la plantilla y cada año, en el inicio de curso, varían nuestras condiciones laborales y firmamos la renovación de contrato, aunque llevemos más de 25 o 30 años trabajando. Y, como hemos dicho, estamos fuera, sin esperanza, de planificar una carrera docente e investigadora dentro de la organización que nos emplea. Creemos que los hechos denunciados atentan de un modo claro contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que queda patente la discriminación, la exclusión y la explotación de este colectivo, del cual depende una buena parte del funcionamiento de nuestra universidad. Pedimos y esperamos en esta comisión que haga suya nuestra demanda y actúe en consecuencia, haciendo llegar a nuestras autoridades el requerimiento para acabar con esta situación insostenible, no solo para nuestro colectivo, sino para el buen funcionamiento y la calidad deseada para nuestras universidades. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Quisiera pedirle a la comisión que nos dé su opinión. Creo que el señor Pokorny es el representante. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias también a los peticionarios por explicarnos claramente las condiciones bajo las que trabajan. Como saben, la protección frente al trabajo precario es una de las máximas prioridades de la Comisión, como ya se ha establecido dentro de la última propuesta del pilar social, dentro de lo que son los derechos que ahí se incluyen. En concreto, la Directiva 70 de 1999, que protege a los trabajadores con contratos fijos.
Existen dos disposiciones de esta directiva que serían relevantes para este caso. En primer lugar, la cláusula 4, que dice que la directiva se basa en un acuerdo entre los interlocutores sociales y que contempla que los trabajadores con un contrato a tiempo fijo no se les tiene que tratar de una manera menos favorable que a los que tengan un contrato temporal, a no ser que haya algún tipo de razón que lo justifique. Luego está la cláusula 5 en cuanto a cómo se abusa en el uso de contratos de duración determinada. Es lo que hemos observado en el caso ahora de contratos que se suceden después de 6 años, a no ser que existan razones justificadas en cuanto a la renovación de esos contratos y a no ser que los Estados miembros hayan contemplado una duración máxima de esos contratos o se hayan limitado las renovaciones ante los Estados miembros. Al aplicar estos principios, observamos que por lo que respecta a la comparación entre los profesores asociados y los que tienen una titularidad permanente, observamos que hay unas diferencias patentes en las que las condiciones de los profesores asociados son claramente peores de las que se ofrecen al resto del personal permanente. La protección, según la directiva, se limita a las condiciones que se ofrecen desde los empleadores. Dentro de la jurisprudencia existente se habla, por ejemplo, de las diferencias de nómina, de pago, el acceso, por ejemplo, a las vacaciones anuales, permisos por maternidad, permisos de enfermedad. Todo ello serían relevantes para tenerlos en cuenta. A nosotros nos parece que sí que existen motivos para determinar que se ha producido una discriminación entre estas dos categorías de personal. El Tribunal Europeo de Justicia ha dejado claro que esta cláusula 4 que prohíbe la discriminación se tiene que basar directamente en la legislación nacional. O sea que lo que se le pide en este caso a los peticionarios es que utilicen los mecanismos disponibles a nivel nacional, incluyendo el mecanismo de llevarlo ante los tribunales para pedir que se aplique directamente esta cláusula que prohíbe la discriminación. Por lo que respecta al número de prolongaciones del contrato, la jurisprudencia ha sido clara y ha expresado que esas prórrogas no se pueden utilizar para cubrir unas necesidades estructurales y permanentes. Tiene que ser algo temporal en el uso de este tipo de contratos. Es una cuestión que ya se planteó ante los tribunales europeos, en concreto en un caso del 2013 sobre el que se falló en el 2014, para el que el tribunal consideró que la legislación nacional aplicable en España no incumplía esta cláusula concreta de la directiva. Ahora bien, se refirió a los tribunales nacionales para verificar que se había producido una implementación adecuada de la legislación, en ese caso que era para una universidad en Cataluña donde el personal se encontraba en una situación semejante a la que se nos acaba de describir. Esa petición en cuestión acabó presentándose ante el Tribunal Supremo Español, que consideró que los contratos se tenían que invalidar ya que no se había respetado adecuadamente las disposiciones de la legislación nacional. La opinión de la Comisión, por lo tanto, es que este fallo ya ofrece una interpretación de la legislación nacional, lo que permitiría que el personal de la Universidad de Valencia tenga una vía de recurso nacional, ya que en este caso pues puede ver que se vea también que la legislación nacional no se está aplicando de conformidad con el reglamento pertinente. Habrán observado asimismo que tenemos bastantes peticiones semejantes en cuanto al uso de este tipo de contratos en el sector público en España y estamos analizándolo con las autoridades para ver cómo pretenden solventarlo, ya que, como decía, hemos tenido varios casos semejantes y espero que podamos tener la oportunidad de tratarlo también en reuniones futuras para informarles en cuanto a los resultados de esta concertación. Gracias. Señora Ždanoka, en primer lugar. Yes, thank you. Gracias.
Me complace que la Comisión nos haya dicho que existe un margen para que los peticionarios puedan abordar esta cuestión por la vía legal. Gracias por aclarárnoslo. Se trata en este caso de un ejemplo de discriminación clara, sobre todo si hablamos de igual salario a igual trabajo. Yo, en concreto, fui profesora durante 15 años en la Universidad de Riga, de manera que este problema me afecta especialmente. Soy miembro, asimismo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Hablamos, además, de cómo estos contratos no pueden ser la solución a todos los problemas. Tiene que haber otras propuestas que permitan resolver el desempleo, pero no pueden ser con la aplicación de medidas de austeridad o con disminución de los salarios. Esa no puede ser la solución que se ofrezca en los Estados miembros, como se ha hecho en algunos Estados miembros como el mío o como España. No quiero volver a repetir lo que decía el representante de la Comisión en cuanto a ese incumplimiento claro de la Directiva de 1999. Yo diría que habría que mantener abierta esta petición y dirigirle una carta a las autoridades españolas en la que hablemos de nuestra preocupación y que podamos enviarle esta petición a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para información, ya que, como les decía, ahora mismo estamos encargándonos de varios casos similares. Gracias, señora Albiol. Gracias, presidenta. La precariedad es un drama que vivimos en el Estado español. Cada vez tenemos más trabajadores con contratos temporales, con peores salarios y con menos derechos laborales. Y esta precariedad en el mundo laboral, como estamos comprobando gracias a los peticionarios, ha llegado también a las universidades públicas en el Estado español a través de esa figura del profesor asociado que se ha convertido en mano de obra barata, altamente cualificada. Yo me he quedado sorprendida por la cifra cuando comentaba a la peticionaria que un 41% de los puestos docentes de la universidad son puestos precarios, con peores salarios, con incertidumbre laboral y con menos derechos laborales. Creo que es un drama para los propios trabajadores, pero también para la universidad como parte del servicio público, ¿no? En este sentido entiendo que habría que dirigirse a las diferentes instituciones públicas, evidentemente son competencias estatales, pero también si se considera que puede haber parte de competencia autonómica, pues también se podría dirigir a esas instituciones autonómicas. La respuesta de la Comisión Europea yo creo que ha sido muy clara. Se está incumpliendo normativa europea. Las condiciones de los trabajadores temporales no pueden ser peores que la de los trabajadores fijos. No se puede abusar de los contratos temporales y ir encadenando contratos temporales año tras año. Y yo creo que en esa línea es en la que la Comisión de Peticiones nos podríamos poner en contacto con las autoridades. Creo que cuando la Comisión Europea dice que es una cuestión que hay que resolver en el ámbito de la justicia estatal, es que me consta que ya se hace. Quiero decir que los peticionarios llegan aquí después de haber intentado resolver este tema en el Estado español y incluso después de haber llevado casos a la justicia. Por tanto, yo creo que esa puede ser la vía, pero si desde esa vía no hay solución en la vía estatal, bueno, pues entiendo que la Comisión de Peticiones sí puede hacer esa petición a las autoridades. Y dicho esto, paréntesis, esto también es política. Quiero decir,
Yo hago política en la comisión porque estoy en un parlamento, pero sobre todo porque la precariedad laboral, la protección del medio ambiente, la protección de las víctimas, todo eso es consecuencia de decisiones que toman o no toman nuestros gobiernos. Por tanto, no se pueden separar unas cosas de otras. Insisto, todo de lo que hablamos aquí es política. Las condiciones laborales es política, el medio ambiente es política, son cuestiones políticas que tenemos que abordar desde la política, por supuesto, porque el diálogo y la política es para lo que estamos en esta comisión. Muchas gracias. I couldn't agree more. And No puedo más estar más de acuerdo, vamos. Y vamos a dar la palabra al señor Becker. Gracias, señora presidenta. Queridos peticionarios, yo reconozco de la descripción la autoridad de este asunto. En primer lugar, la Comisión ha sometido a análisis esta petición y en función de los datos aportados por la petición y también las sentencias del tribunal y las cláusulas introducidas. Y precisamente esta es el derecho europeo en función de esas cláusulas y desde luego que pueden dirigirse a los cauces judiciales en su país. Pero yo reconozco que, y bueno, la pasión que se ha utilizado aquí al describir la situación, entiendo que a veces no todos los gobiernos son siempre totalmente fiables en la aplicación del derecho comunitario, incluso aunque sea derecho comunitario. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con que la influencia que nosotros tenemos en el sentido de lo que se suele denominar el soft power de la Unión Europea, o ese poder flexible de la Unión Europea, pues se tiene que ejercer. Y eso significa que tenemos que dirigirnos a las autoridades. Y yo creo que incluso antes de que, en vez de esperar simplemente una declaración formal y de la Comisión de Empleo, pues también hay una serie de personalidades que podrían quizá contribuir, prestar una contribución. En cualquier caso, yo pienso que todos los ámbitos que se han visto aquí afectados, el derecho laboral, los diferentes ámbitos judiciales y con esta situación de precarización de condiciones, esa discriminación que implica que es la que implica el pago desigual, eso es algo que no se puede aceptar en un Estado democrático civilizado. Pero bueno, desde luego nosotros vamos a utilizar esta petición para presionar y para pedir con la mayor vehemencia que se aplique el derecho adecuadamente. Y por supuesto que en este contexto estoy totalmente de acuerdo con que se mantenga abierta esta petición hasta que la Comisión de Empleo haya emitido su declaración y que con la mayor rapidez pues se organice aquí en esta Cámara el apoyo a los peticionarios. Gracias. Mr. Marias. Από τη συζήτηση προκύπτει ότι και στην Ισπανία συμβαίνει αυτό. Gracias. Lo que ocurre en España es que ocurre en otros países. En Grecia exactamente igual. El personal docente queda contratado por un periodo de 3 años, pero con un nivel de nómina muy inferior al que se suele pagar en la universidad. Y esto, evidentemente, conculca la directiva relevante, que indica de forma explícita que un mismo tratamiento se tiene que dar a los empleados y trabajadores en las mismas condiciones. Con lo cual, si quedan cubiertas necesidades de forma regular por estos profesores, pues tienen que tener contratos acordes. Tenemos el mismo problema en Grecia.
se tiene que aplicar correctamente la directiva correspondiente. Estos contratos deben convertirse en contratos indefinidos. Y puede que me haya perdido algo. También eso tiene su repercusión, esta estrategia tiene su repercusión en el nivel de jubilación, ¿no? El nivel de pensiones, ¿no? Con lo cual es una discriminación flagrante. No solo está la nómina, están las condiciones de empleo actualmente y luego su repercusión, su impacto en el futuro. Con lo cual aquí tenemos otra violación de la directiva 91. Uno puede acudir a las instancias españolas, a los tribunales españoles, para una correcta aplicación de la legislación. Bien, la cuestión se mantiene abierta. A saber si es una práctica generalizada y constante en España. Son violaciones de derechos fundamentales en España. Sí, en este caso, mantenemos la petición abierta. También hablamos aquí de opciones políticas, en términos de mercado laboral flexible. La mezcla de contratos. Y esto, claro, también tiene su impacto sobre las universidades. Gracias. Thank you very much. I would like to remind colleagues. Les recuerdo que en los coordinadores esta mañana hemos celebrado un intercambio de puntos de vista sobre una audiencia para el 22 de noviembre sobre empleo precario. Con lo cual, a los peticionarios les invito a que sigan esta reunión porque se podrá ver por Internet desde Valencia. Es una reunión que durará un par de horas por lo menos y podrá ser interesante puesto que vamos a invitar a toda una serie de actores del departamento. Es interesante porque en general hablamos de McDonald's, de las malas prácticas y los abusos de empresas y multinacionales como McDonald's. Y ahora también resulta que el problema se da en el mundo académico, en las universidades. Bien, son prácticas que debemos intentar contrarrestar. Es un trabajo que debemos acometer con la Comisión Ejecutiva. Y esto lo tenemos que hacer en aras y en nombre de los ciudadanos europeos, cuyos intereses son nuestro objetivo prioritario. Mantenemos la petición abierta, pedimos más información. Hemos escuchado al representante de la Comisión, lo ha dicho, hay pruebas flagrantes de discriminación. Les invito a que se gire hacia las instancias judiciales nacionales. Es un caso que se tiene que dirimir ante los tribunales nacionales. Luego, si pueden proporcionar información a esta Secretaría, después de la audiencia a la que me he referido, intensificaremos el diálogo con la Comisión Ejecutiva sobre este tema. ¿Les parece bien? ¿Seguimos así? Yeah. I'd like to... Me gustaría escucharles porque no es un caso fácil, ¿eh? Les invito a que vuelvan a hacer uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias. A ver, nosotros, agradecemos mucho a la Comisión la actitud y la receptividad hacia un problema que es importante y es importante para un colectivo muy numeroso de trabajadores, pero también para nuestro estudiantado y que son nuestro futuro. Porque lo que ven, lo que perciben, lo que les transmitimos, digo yo que no es muy positivo. Pero le quería sí hacer un comentario respecto a la vía judicial. Hemos recurrido a la vía judicial en algunos casos, pero entendemos
que la vía judicial solo no va a resolver este problema, porque a la vía judicial podemos recurrir siempre a posteriori, cuando ocurre algo, cuando no te renuevan, cuando no te mantienen el puesto de trabajo. Y esto es una situación de demasiada gente como para que todo vaya a los jueces. Yo creo que esto es una decisión que nuestro Gobierno, el autonómico, el nacional, a quien corresponda, deben tomar. Y creo que esta comisión, con esta decisión de mantenerla abierta y hacerles llegar pues una comunicación, como ustedes lo nombren esto, que yo no lo sé, son términos suyos, sería realmente importante y ayudaría bastante a todo esto, y no solo siempre lo judicial, porque nos sirve en casos concretos, pero no para todo el colectivo y para todos a la vez, y para solventar una situación tremendamente difícil y que ya se está haciendo realmente enquistada de un modo que duele. Thank you very much. Gracias. Bien, con esta modificación seguiremos analizando el problema. Pero, como he dicho, si es un fenómeno sistemático, ya no es individual. Y creo que debemos velar porque la Comunidad de Valencia bueno, pues cuente con esta información y, como lo ha dicho Marina, se trata, el señor Marías, mejor dicho, lo ha dicho, es una lacra que impera en toda la Unión Europea actualmente. Es un problema que también vemos en las universidades de Estocolmo, de Assen. Está el representante de la oficina de Valencia, de la agencia de Valencia. Yo me imagino que habrá tomado buena nota y que reportará o informará a las autoridades valencianas del problema, acerca del problema. ¿Seguimos así? Bien, perfecto, gracias. Gracias a los que han intervenido y gracias por haber venido.